Hola, querido amigo, es un placer estar contigo nuevamente para compartir otro tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. Y hemos estado a lo largo de varios días hablando de la forma en que lo que pensamos, lo que sentimos, puede afectar la calidad de nuestra vida. Y hemos hablado de estos temas que hemos llamado psicoterapia con Jesús. Evidentemente no ha sido nuestra intención reemplazar en ningún momento al psicólogo y la necesidad de, si fuera necesario, un tratamiento psicológico, sino de hablar de la importancia de llevar nuestros pensamientos cautivos a Jesús, para que Él tome el control de nuestras mentes, para que Él nos ayude a pensar de manera adecuada, para que podamos evitar los malos hábitos psicológicos que tanto daño nos hacen a cada uno de nosotros. Y esta mañana quiero invitarte a leer conmigo un pasaje que está en el libro de Números, ¿sí? El texto se encuentra en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, pero voy a leer del capítulo 14 a partir del versículo 26 en adelante. Dicen: volvieron de reconocer la tierra de Canaán y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la respuesta y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a una tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en la tierra del mediodía, y el eteo y el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar a la multitud, y dijo: subamos luego, porque más podremos nosotros. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. He mencionado este texto en un par de veces, pero yo quisiera profundizar en cómo podemos hacer para no vernos nosotros como enanos, para no vernos como seres insignificantes, para no vernos como langostas. Permitidme que digo, para no vernos como enanos desde el punto de vista emocional. No estoy hablando aquí de lo que implica el enanismo. Las personas que tienen enanismo son personas perfectamente normales. Cuando hablo de ser enano estoy hablando en el sentido emocional, de no crecer desde el punto de vista emocional. Y quiero en este sentido decir que nosotros podemos sufrir alguna forma de trastorno que nos atrofia y que nos impide crecer y desarrollarnos emocionalmente, incluso avanzar en la vida, porque nos vemos a nosotros como no somos. Sabes, cuando nosotros pensamos en este texto, tenemos que recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Una de las cosas que más nos afecta a los seres humanos, por las cuales nosotros no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, a gusto con los demás, y no podemos tener relaciones satisfactorias con otros, es el sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa puede ser resultado de muchas cosas, de cosas malas que hemos hecho, o puede ser el resultado de cosas malas que nos han hecho, pero que nos han hecho sentir culpables a nosotros. Lutero, el gran reformador del siglo XVI, experimentaba una culpa tremenda. Cuenta su biografía que el 2 de julio de 1505, cuando estaba volviendo a su casa, fue sorprendido por una tormenta en medio del campo, una tormenta tremenda, con rayos, con truenos, que lo asustó de tal manera que él decidió consagrar su vida a Dios. Y a partir de ese momento se dedicó a la vida monástica. Pero a pesar de que estudió y llegó a ser un teólogo, no había conocido todavía el carácter de Dios. Y fue estudiando el libro de los Salmos y la carta a los Romanos cuando él experimentó una conversión a Dios y se liberó de la culpa. Cuando él leyó en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, su vida cambió. Empezó a comprender el verdadero carácter de Dios, diferente al falso carácter de Dios que Satanás quiere que nosotros comprendamos, entendamos y creamos.
Satanás no quiere que nosotros creamos en un Dios que es amor. Lutero comprendió que ese Dios de amor es un Dios justo porque nos salva justamente. La justicia de Dios no es algo como absolver al culpable, condenar al culpable y absolver al inocente. Dios no puede hacer eso porque en realidad somos todos culpables. La justicia de Dios es un acto redentor de Dios sobre el culpable para librarlo de la culpa y de la condenación. Por eso Lutero, cuando lee la carta a los romanos, descubre que el justo vive por la fe, que es la fe la que nos hace justos delante de Dios al creer en Cristo como nuestro sustituto, como nuestro Salvador personal. Lutero comprendió que el amor de Dios era tan grande, tan inmenso, que lo llevó a entregar el don de su Hijo para la salvación de la humanidad. Comprendió que los seres humanos podemos vivir con culpa toda la vida, pero no remediar la culpa por nosotros mismos. Que solamente podemos librarnos de la culpa cuando aceptamos el perdón de Dios, cuando nos sentimos perdonados y cuando perdonamos a otros, incluso a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que los maltrataron. Porque cuando perdonamos el maltrato de otros, también empezamos a perdonarnos a nosotros mismos. Pero por sobre todas las cosas debemos aceptar el perdón incondicional de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Y ese perdón y esa liberación de la culpa lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando el apóstol San Pablo pensaba en Jesús y en todo lo que él había hecho a favor del ser humano, decía: no me avergüenzo del mensaje de salvación, no me avergüenzo de las buenas nuevas en Cristo, porque Cristo es poder de Dios para salvación. Hemos leído el texto de Isaías 43:4 en más de una vez. Mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. ¿Sabes? Los tres factores fundamentales para sentirnos valiosos en el mundo es saber que pertenecemos a alguien. Dios nos dice que le pertenecemos a Él. Sentir que valemos. Dios nos dice que para Él somos tremendamente valiosos. Y saber que somos útiles, competentes, y Dios nos dice que somos capaces con Él de hacer una infinidad de cosas. Por lo tanto, la percepción de nosotros mismos no debiera estar marcada por lo que sentimos de nosotros en base a las culpas que tenemos o que nos han puesto. No debiera ser el mundo exterior tampoco. No debiera ser ni siquiera Satanás y las fuerzas del mal. Debiéramos percibirnos a la luz de ese Dios que nos dice que somos valiosos, que somos tremendamente dignos. Si nosotros realmente aceptamos el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, podremos crecer desde un punto de vista espiritual, y diría en todas las áreas también de nuestra vida. Podríamos llegar a tener una santidad semejante a la de Cristo, la sabiduría de Salomón. Podríamos llegar a tener la fe de Noé. También podríamos tener la fuerza de Sansón. Podríamos tener la capacidad intelectual de Pablo, las riquezas de Abraham. Y podríamos tener la fortaleza emocional de Job. Porque cuando nosotros nos refugiamos en el amor de Dios y aceptamos ese perdón de Dios, esa salvación sin límites que Dios nos da, esa liberación de la culpa y de la condenación del pecado, nuestra vida se transforma. De ahí que debiéramos preguntarnos cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, cuando no nos queremos, cuando no nos aceptamos, cuando nos culpamos, cuando magnificamos aún los errores que hemos cometido, porque los cometemos, pero a veces no nos perdonamos nuestros errores y no aceptamos que Dios nos perdona, nos creemos más justos que Dios al no aceptar el perdón de Dios. Y debiéramos preguntarnos: ¿puedo despreciar a alguien a quien Dios ama tanto? ¿Puedo despreciar a quien Dios ha honrado tanto entregando a su Hijo por mí? ¿Puedo despreciar a quien Dios valora tanto? ¿Puedo despreciar a quien Dios ha querido tanto y para el cual ha hecho tanta provisión? ¿Puedo despreciar a alguien para el cual Dios tiene planes extraordinarios? ¿Puedo despreciarme a mí si Dios me aprecia? Debo aceptar que soy valioso para Dios, quererme desde el punto de vista de Dios, dejar de percibirme como una langosta, como un insecto, como alguien que no ha podido crecer, que no se ha desarrollado. En la vida la diferencia está en que si yo creo en Cristo, dejo de ser langosta para ser un gigante. No un gigante que no tiene defectos,
no un gigante que no tiene errores, sino un gigante que no necesita seguir creciendo, sino un gigante porque camina a hombros del gigante, que es Dios. ¿Sabes? Cuando mis hijas eran pequeñas, yo las llevaba en mis hombros. Reían, jugaban, miraban el mundo desde la altura. Eran como gigantes, pero porque iban a hombros de su Padre. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ponemos en los hombros de Dios, somos como gigantes, porque en realidad estamos sostenidos por los hombros del gigante. Confía en Dios, acepta a Dios y vive el perdón, la salvación que Él te otorga. Líbrate de tus culpas, aceptando la liberación de la culpa y la condenación del pecado que Dios te da. Feliz día junto a Jesús.